Hoy va a ser un poco complicado hablaros del podcast que traigo en este lunes podcastero sin haceros el gran spoiler de la trama. Solamente diré que es un podcast juvenil de un grupo de amigos y que me ha gustado mucho. Ahora os cuento los detalles. Te damos la bienvenida Al Otro Lado del Micrófono. Al Otro Lado del Micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. ¿Quieres descubrir nuevos podcasts para seguir llenando tu aplicación o agregador favorito de suscripciones? Pues has llegado al sitio adecuado. Esto es Al Otro Lado del Micrófono. Yo soy Jorge Marín y cada lunes celebro el Lunes Podcastero, una iniciativa que cada semana te ofrece nuevas recomendaciones de podcast que llevarte a tus suscripciones, como es el caso de hoy. El Club de los Últimos es un podcast producido por Onda Cero Podcast y El Extraordinario, que pude escuchar en los viajes de verano del pasado 2024, junto a toda mi familia. Esto, de hecho, de este mismo viaje os hablé a principio de temporada con otro podcast, también de Onda Cero Podcast, producido por El Extraordinario, llamado Milton Orejas. Y os dije que había 3 podcasts en concreto de los cuales os iba a hablar durante esta nueva temporada, durante esta sexta temporada, y este es el segundo de ellos. Su nombre es El Club de los Últimos y tiene 10 episodios. Aproximadamente de unos 11-12 minutos de media. Es una aventura juvenil y, como decía en la intro, me es un poco difícil explicarla bien sin soltar un spoiler que a mí, la verdad, me gustó bastante. No quiero hablar mucho de él porque me gustó mucho cómo integraron ese tema dentro del podcast. Y os voy a leer la propia descripción del podcast, porque creo que no sé si lo han modificado después, o yo al menos no me di cuenta de este spoiler, de este gran tema del podcast, que no quiero desvelaros, porque le rompería bastante la magia, en mi opinión, al gran atractivo que presenta esta aventura de 5 amigos. Me vais a permitir que lea la descripción del primer episodio, omitiendo algún que otro detalle que creo que rompería la magia de este podcast y que creo que debéis conocer sin estropearos este pequeño spoiler, ¿no? En este primer episodio, conoceremos a Zac Hernández, un chico con un espíritu aventurero y que se nos presenta con su fiel perrita Laika. Zac se enfrenta al desafío de participar en el acto de fin de curso de su propio colegio, que celebra su 50 aniversario. A pesar de su resistencia inicial y la de sus propios compañeros de grupo, Carol, May y Edgar se ven obligados a formar el Club de los Últimos y preparar un espectáculo de baile street dance. La directora del colegio les advierte que deben montar el mejor espectáculo de baile en la historia del centro o irse a buscar otro colegio. Con la ayuda de una misteriosa figura conocida como Lady, el grupo encuentra trajes y un mensaje motivador que les impulsa a dar lo mejor de sí mismos. Aunque temen ser un desastre y quedar en el último lugar, deciden asumir el reto y unir fuerzas y talentos para sorprender a todos en el día del evento. Este podcast está dirigido por Mara Abad, con un guión del Extraordinario, con la producción y casting de Susana Mulet, el diseño de sonido de Ignacio Cantisano, las voces de Joan Navarro en el papel de Zac, Valeria López en el papel de Carol, Eugenia Valdelvira en el papel de Wiki, Pau Márquez en el papel de Leo, Edgar en el papel de Diego Muñoz, Wanda Arlandis en el papel de K y en el papel de Aurora, Olga Aguirre, a la que quiero mandar un saludito desde aquí porque coincidí con ella en las Pod Talks de hace un par de años. Dicho esto, presentado esta pequeña sinopsis del primer episodio, que yo creo que describe bastante acertadamente el contenido del podcast, vamos a ir conociendo a los integrantes de este Club de los Últimos y a sus, digamos, talentos ocultos o talentos innatos que tiene cada uno de estos chavales. No diría niños, porque no son tan infantiles, es un podcast juvenil y es algo que me gustaría destacar, porque no hay muchos podcasts juveniles, digamos, enfocados a ese público preadolescente. Hay muchos podcasts infantiles, sí. Creo que este tipo de podcast es un poco un gran olvidado en el catálogo de podcast, al menos en español y al menos en los que yo conozco, porque hay mucho podcast infantil, hay mucho podcast pensado para un público
más juvenil, pero ya tirando adulto, pero en esa primera etapa preadolescente, donde los niños ya dejan de ser niños, pero tampoco son adolescentes, creo que encajaría perfectamente este podcast. Además, me gusta mucho porque trata grandes temas como la marginación, la popularidad y el éxito y el valor de uno mismo. Y sin desvelaros nada más de este podcast, creo que deberíais ponérselo a vuestros chavales y chavalas que tengáis más cercanos y que ya digo que empiezan a abandonar ese mundo más infantil, pero todavía no se han metido en el mundo preadolescente y que precisamente con podcasts como este yo creo que pueden adentrarse en el mundo del podcasting y en un público que creo que está muy bien. Sinceramente, es un podcast que, al igual que me pasó con Milton Orejas, que he disfrutado en familia y que, bueno, pues se hizo un huequito dentro, en este caso, de las orejas y la mente de mi hija mayor. Así que desde aquí quiero recomendar El Club de los Últimos, producido por Onda Cero Podcast y El Extraordinario. Os voy a dejar toda la información sobre el Club de los Últimos y, como no, el podlink para que os podáis suscribir o pasárselo a vuestros contactos preadolescentes para que se suscriban en las notas de este capítulo y además en la web del podcast, que es alotroladodelmicrofono.com, donde también encontraréis todos los enlaces a los episodios anteriores, las formas de acceso a la comunidad de Telegram, las redes sociales donde estoy presente yo o está presente EOB Productora, o incluso las formas de apoyar o patrocinar este Metapodcast diario. Y ahora me despido y regreso como cada día a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.